posible, a las veterinarias del IELAFE por su apoyo y a todos vosotros por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Noelia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, muchas gracias por tu exposición. Solo una duda. Dado los efectos negativos que observáis en sanos, ¿pensáis que podría ser fácilmente trasladable a la clínica o bien se utilizaría a lo mejor para cultivar los embriones para mejorar? Gracias. Claro, es que para nosotros era importante también ver en sanos por la moda, por la moda que hay ahora de tomar suplementos y todo, que no tiene por qué. Entonces sería importante, antes de trasladarlo a la clínica, porque es una investigación translacional, ver el perfil bioenergético que tiene cada paciente a nivel ovárico, ovocitario y sus parámetros antes de implementar esta estrategia. Uy, ¿se me ha escuchado? Vale. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias y pasamos a la siguiente. La siguiente ponente es Marinieves Aranda, de la Unidad Mixta de Nanomedicina y Sensores, y presentará la comunicación oral Biosensor with Oligonucleotide Cap Nanopressors for Rapid and Accurate Detection of Early Breast Cancer. Vale. Vale, es que creo que le había dado yo, no sabía si tenía que darle. Vale, perfecto, gracias. Vale. Bueno, yo soy Marinieves Aranda y formo parte del grupo de investigación de la Unidad Mixta de Nanomedicina y Sensores, en colaboración con el grupo de IDM de la Universitat Politécnica de Valencia. Y voy a hablar de un nuevo nanosensor que está diseñado para la detección rápida y precoz del cáncer de mama. ¿Vale? Aquí está el índice de la exposición y procedo a la introducción. ¿Vale? Primeramente, en términos de la evaluación del tratamiento en cáncer de mama, se puede dividir en 4 estadios, del cual el primero de todos tenemos una tasa de supervivencia alrededor del 98% en un periodo de 5 años, si somos capaces de detectarlo en dicho estadio. El método hasta ahora más concebido es la mamografía, la cual presenta falsos negativos, ya que está demostrado en varios estudios que el tamaño de un seno más denso o para mujeres por debajo de los 40 años es más difícil la detección, además de que necesitamos un equipo especializado y la exposición a rayos X en controles rutinarios. Entonces, como alternativa, se ha visto que hay una serie de microRNAs que concretamente sería un método de detección mucho más invasivo, mínimamente invasivo, y que además tenemos varias técnicas de detección. Una de ellas sería la PCR y el sensor que nosotros vamos a desarrollar únicamente necesitaría un lector de placas. En contraposición con la PCR necesitaríamos un personal cualificado y un tiempo de espera mucho más largo, ya que en el sistema que nosotros proponemos sería un desarrollo mucho más rápido, el coste sería mucho menor, además de que no necesitaríamos personal cualificado. Simplemente un proceso rutinario de laboratorio sería posible. Y concretamente, este microRNA ha sido asociado su desregulación
con una serie de cáncer, concretamente el de mama, el cual su presencia, su sobreexpresión y circulante en suero puede o no indicarnos tanto el estadio como, sobre todo el estadio del cáncer de mama. Entonces, nosotros hemos diseñado un sensor basado en una puerta molecular, la cual está formada por poros de entre 2 y 10 nanómetros, el cual estaría dentro un fluoróforo que nos indicaría la presencia o no, según el estímulo físico-químico o biológico al que les pongamos, del sensor. Entonces, cuando ese estímulo está presente, se produciría un destape del sensor, el fluoróforo se liberaría y tendríamos la puerta abierta. Entonces, nuestro objetivo es que el dispositivo permita una liberación controlada de esta carga mediante la aplicación de un estímulo, que es capaz de conmutar la puerta cerrada y la puerta abierta en presencia o no del biomarcador que queremos detectar. Entonces, primeramente, empezamos por el soporte inorgánico, el cual tendría el siguiente aspecto. Arriba de la superficie tendríamos unos poros con entre 2 y 10 nanómetros de diámetro, y luego también tendríamos el corte transversal, que se vería tal que así. Es decir, este sistema concretamente tendría una alta superficie específica, además de una alta capacidad de almacenamiento, que a nosotros nos viene muy bien para encapsular el fluoróforo. Luego también podemos controlar el tamaño de poro, un poco más grande o más pequeño en función de la biomolécula con la que querríamos funcionalizar. La morfología sería también modulable y, sobre todo, la fácil y rápida funcionalización de la superficie del material. Entonces, por hacer una breve explicación de cómo conseguir este material, simplemente nos dedicamos, se obtiene por una célula electroquímica, la cual el material concretamente es alumina anódica nanoporosa y tiene lugar la reacción en el lado, de ahí que sea anódica. Y básicamente esta reacción depende también tanto del voltaje como del electrolito, que en este caso es un electrolito ácido, y de la temperatura de la reacción. Entonces, básicamente, la nucleación de los poros y el campo eléctrico se puede modular. Tendríamos una formación primaria de los poros y luego ya tendríamos el crecimiento según queramos el sensor. Vale, con respecto a nuestros resultados, para hacer hincapié en nuestro sensor, el diseño, como ya he comentado, sería encapsular en un poro un fluoróforo y la protección, el oligonucleótido de protección, sería una secuencia de ADN complementaria al microRNA 30B, que es el que queremos detectar. Entonces, una vez que está en presente en la muestra, en este caso una muestra de suero, lo que ocurre es que la hibridación ARN-ADN destaparía el poro y veríamos la señal. La caracterización en microscopía de barrido sería esta cuando el poro está sin tapar y esta eso es tapado para antes de la reacción. Vale, entonces simplemente cogemos una muestra de suero, la llevamos hasta una dilución buffer donde está nuestro sensor y de ahí a una placa de 96 pocillos donde veríamos los siguientes resultados de fluorescencia, cuya interpretación de los datos sería la línea discontinua haría referencia al sensor donde no hay microRNA y la línea con un incremento de fluorescencia del prácticamente del 90% tendríamos la respuesta al microRNA 30B. Además, los límites de detección sitúan entre 100 nanomolar, que estamos dentro del rango de detección sobreexpresada con respecto a otros métodos actualmente utilizados, y además probamos la especificidad con respecto a otros microRNAs también que pueden ser interferentes con ese sensor y vemos claramente la diferencia
de liberación de nuestro sensor con respecto a la presencia de otros microRNAs. Y las conclusiones serían un nuevo método para la detección de este microRNA 30B5P usando los soportes nanoporosos equipados con puertas moleculares. El correcto funcionamiento del sistema ha sido evaluado in vitro en presencia o ausencia del microRNA de interés. También podemos concluir que es altamente específico y sensible, con un límite de detección de 100 nanomolar, entre 10 y 100 nanomolar, y actualmente se está validando muestra de pacientes con el Instituto INCLIVA del estadio del cáncer de mama para confirmar su aplicación. Y muchas gracias por su atención. Una pregunta por aquí delante. Muchas gracias, muy interesante. ¿Hasta qué punto es específico esto de cáncer de mama, ¿no? Porque el MIR30B también puede ser un marcador de otros tipos de tumores. Entonces, tener MIR30B en suero no implica inequívocamente que tengas un cáncer de mama, puedes tener otro tipo de tumor, ¿no? Sí, es que al final los minutos no me daba tiempo a dar un poco más de información, pero es que concretamente nosotros estamos colaborando con un instituto del INCLIVA, que ellos hacen también una cohorte específica de microRNAs que están presentes en el estadio 1 del cáncer de mama. Entonces, el 30B es uno de los que más nos interesaría detectar, junto, por ejemplo, el 99A, que también han hecho y ha sacado el artículo. Entonces, sería muy interesante detectar y hacer la cohorte pues, para diferentes tipos, ya digo, de cáncer de pulmón, me parece que también está sobreexpresado, de pulmón también. Entonces, nosotros estamos respaldados con un estudio informático, pero valdría para otro tipo de aplicaciones y para otro tipo de cohortes que, ya digo, los niveles que hemos tenido son muy bajos de detección. Entonces, una vez que esté sobreexpresado por encima de la media para un tipo de enfermedad, a partir de ahí sería volver a rediseñar el sensor y aplicarlo, ya digo, pues a ese tipo de cáncer o a la enfermedad que estemos interesados. Hola, muchas gracias por tu charla. No sé si estáis trabajando en delivery en tu grupo o sabes si se está haciendo algún tipo de delivery en base a este sistema para dirigir a lo mejor el vehículo que quieres tú llevar algún cargo hacia una célula que exprese un transcrito y demás. Pues es que nosotros concretamente lo que hacemos es el sensor, simplemente detectar si está o no presente la muestra de suero. Pero sí que otros compañeros de nuestro grupo del IDM sí que están estudiando fármacos localizados para liberar, en caso de que se sobreexprese, pues en este caso el 30B, un tipo de fármaco de molécula orgánica para, pues a lo mejor frenar la proliferación incontrolada de la célula o focalizado. Eso lo están haciendo unos compañeros, pero nosotros al final solamente es la aplicación más práctica de detectar si está o no. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María Nieves. Pasamos a la siguiente presentación, a cargo de Marta Piqueras, de la Unidad de Biomarcadores y Medicina de Precisión, titulada Metabolomic Characterization of Tumor Infiltrating Myeloid Derived Suppressor Cells. ¿Qué títulos me ponéis tan difíciles? In Human Lung Cancer. Cuando quieras. Vale, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta y estoy realizando la tesis doctoral en la Unidad de Biomarcadores y Medicina de Precisión. Y a continuación voy a presentar los resultados obtenidos a lo largo del tiempo que llevo trabajando en este proyecto. Este es el índice que voy a seguir y el proyecto se centra en el cáncer de pulmón, que es uno de los tumores con mayor incidencia tanto en hombres como mujeres. Las tasas de supervivencia de esta enfermedad son muy bajas y esto se debe, por una parte, a que el diagnóstico se realiza en estadios avanzados y, por otra, a que las terapias no son 100% efectivas, ya que en muchos casos los pacientes terminan desarrollando resistencias. Por ello, el panorama actual apunta a la necesidad de estrategias de diagnóstico y pronóstico, así como nuevas terapias que sean más efectivas. Histológicamente, el cáncer de pulmón se divide en dos tipos, siendo el cáncer de pulmón no microcítico el más frecuente, que este a su vez se divide en tres subtipos, siendo el adenocarcinoma la forma más común de cáncer de pulmón. Existen diferentes tratamientos y en este proyecto nos centramos en la inmunoterapia, que está dando muy buenos resultados en el tratamiento del cáncer de pulmón en estos últimos años. De todas las formas de inmunoterapia, los inhibidores de puntos de control inmunitario es la forma más común de tratamiento de esta enfermedad.
y se basa en bloquear la señalización inmunosupresora que se produce entre la célula tumoral y el linfocito T. Esto se debe a que la célula tumoral expresa en su superficie el ligando PDL1, que se une al receptor PD1 del linfocito T, evitando así la respuesta antitumoral. Existen inhibidores tanto que bloquean PD1 como PDL1 y consigan así reactivar la respuesta inmune y destruir la célula tumoral. Las tasas de respuesta a este tratamiento varían en torno a un 30 y un 60%, pero es cierto que muchos pacientes terminan desarrollando resistencias. Por ello, la investigación en este campo se centra principalmente en establecer biomarcadores que nos permitan predecir la respuesta a la inmunoterapia y, sobre todo, encontrar soluciones a la aparición de resistencias para estos tratamientos. Uno de los factores que limitan la eficacia de la inmunoterapia es la existencia de un microambiente tumoral. En él coexisten diferentes células que secretan factores solubles y que interaccionan entre sí. En el contexto fisiológico, las células de linaje mieloide terminan desarrollando células maduras de la sangre, como pueden ser los neutrófilos o los monocitos. En el contexto tumoral, los factores que son liberados al microambiente alteran este desarrollo mieloide normal y provoca la acumulación de una población mieloide heterogénea e inmadura, que son las MDSCs. En humanos, estas células se caracterizan por expresar el marcador mieloide CD33 y el marcador de adhesión celular CD11B, pero no expresan la molécula de célula madura HLA-DR. Estas células ejercen inmunosupresión frente a los linfocitos CD8 citotóxicos a través de diferentes mecanismos, como pueden ser la depleción de arginina o triptófano, mediada por la sobreexpresión de arginasa 1 e IDO1, la sobreexpresión del ligando PDL1 o la secreción al microambiente tumoral de metabolitos con función inmunosupresora. Con ello, el objetivo de este trabajo ha sido caracterizar metabólicamente esta población inmunosupresora de MDSCs para identificar vulnerabilidades metabólicas que nos permitan intervenir sobre ellas y así reducir ese efecto inmunosupresor del microambiente tumoral y conseguir aumentar la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón. Este ha sido el flujo de trabajo que hemos seguido y ahora mismo estamos en el punto de la validación in vitro. El primer paso fue poner a punto la técnica de aislamiento de nuestras células de interés, tanto de sangre periférica como de muestras de tumor. Para obtener las MDSCs de sangre periférica combinamos dos técnicas. Una técnica que denominamos Roset, que nos permite aislar las células mieloides CD33 positivas, y posteriormente con bits magnéticas obtuvimos la fracción negativa para HLA-DR. Esto es posible gracias al uso de un cóctel de anticuerpos que une las células linfoides a eritrocitos, de manera que al hacer un FICOL, en el fondo no solo se depositan los eritrocitos, sino que también tendremos las células no mieloides. Y en la interfase únicamente nos quedarán las células CD33 positivas. Para obtener las MDSCs infiltrantes de tumor, comparamos tres técnicas. Dos de ellas son el sorting y la separación con bits magnéticas, que ya han sido utilizadas en la bibliografía para este fin. Y la tercera fue la misma técnica que utilizamos en sangre, pero con una pequeña modificación, ya que teníamos que incorporar eritrocitos a nuestra biopsia de tumor. Estos han sido los resultados que hemos obtenido. La triple comparativa de las técnicas nos permitió observar que la combinación de Roset Max nos permite obtener un mayor número de MDSCs en un menor tiempo de protocolo. Y además, las MDSCs aisladas tenían una mayor viabilidad y una alta pureza en comparación a las otras dos técnicas. Con las MDSCs aisladas por esta combinación Roset-Max llevamos a cabo su caracterización y medimos, por una parte, la expresión de los genes arginasa 1, IDO1 y PDL1, que observamos que los tres estaban sobreexpresados, lo que está relacionado con su efecto inmunosupresor. Y también vimos que estas células eran funcionales, ya que al hacer cocultivos de MDSCs infiltrantes con CD8 citotóxicos, estos linfocitos reducían su proliferación en presencia de nuestras células de interés. Una vez puesta a punto la técnica de aislamiento de las MDSCs, tanto circulantes como infiltrantes, llevamos a cabo su obtención de 10 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Y también las caracterizamos, por una parte, por citometría de flujo, observando una media de pureza en torno al 65% para ambos grupos, y también realizamos ensayos de inmunosupresión, observando que las MDSCs infiltrantes eran las únicas que ejercían ese efecto sobre los linfocitos CD8 citotóxicos. Lo siguiente fue caracterizar ambos grupos de células a nivel metabólico, con un análisis no dirigido, y esto lo realizamos con cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Vimos la acumulación de ciertos metabolitos en las MDSCs infiltrantes respecto a las circulantes, y nos llamó la atención la acumulación de 1-metilnicotinamida, cuyos niveles intracelulares eran 11 veces superiores en las infiltrantes frente a las circulantes. La 1-metilnicotinamida es un metabolito que se produce por la metilación de la nicotinamida en una reacción mediada por la enzima NNMT. NNMT está relacionada con la progresión tumoral
Por ello, quisimos medir la expresión en nuestras células de interés y vimos que efectivamente estaba sobreexpresada en las MSCs infiltrantes respecto a las circulantes. También lo comparamos con otras células del microambiente tumoral, como pueden ser los CAFs o células tumorales, y vimos que las MSCs infiltrantes expresan esta enzima prácticamente al mismo nivel que estas otras células. Quisimos comprobar que la acumulación de una metilnicotinamida se debía a la sobreexpresión de NMT y no a una desregulación por parte de la enzima AOX1. Midiendo su expresión, vimos que la expresión de AOX1 sigue prácticamente la misma tendencia que la de NMT, lo que nos confirma que la acumulación de este metabolito es por una mayor actividad de la enzima en NMT. También miramos los niveles de 1-MNA en el medio extracelular, lo que nos confirmó que las MSCs infiltrantes tienen los transportadores para secretar este metabolito al medio extracelular y que contribuyen al pool de 1-MNA en el microambiente tumoral prácticamente al mismo nivel que los CAFs. Por lo tanto, sabemos que las MSCs infiltrantes sobreexpresan NMT y, en consecuencia, liberan 1-MNA al microambiente tumoral. Y entonces quisimos ver la posible inmunosupresión mediada por este metabolito. Hicimos ensayos de proliferación y medimos la función efectora de los linfocitos CD8 medida por la secreción de interleuquina 2 y TNF-alfa y vimos que en todos los casos se veía reducida conforme aumentaba la concentración de 1-MNA en el medio de cultivo. Con todo ello, podemos concluir, por una parte, que el método combinado de Rosette-Max nos permite aislar MSCs infiltrantes con buen rendimiento y pureza y que además las células obtenidas son funcionales. Y por otro lado, vimos que las MSCs infiltrantes sobreexpresan NMT y, en consecuencia, liberan 1-metilnicotinamida al microambiente tumoral, que es un metabolito con función inmunosupresora. Nuestra idea ahora es comprobar si la sobreexpresión de NMT es un mecanismo no descrito por el cual esta población de MSCs ejerce inmunosupresión en el microambiente tumoral y si existe un efecto sinérgico entre la inhibición de NMT y la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Además, queremos ver si los niveles de 1-MNA circulante podría suponer un biomarcador que nos anticipara la respuesta a la inmunoterapia y aportara un beneficio clínico a los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Dos a la vez. Quería preguntar, ¿cómo os habéis asegurado que el metaboloma no se vea afectado por que haya problemas de estabilidad durante el aislamiento de las células? ¿Durante el aislamiento? Sí, bueno, que si en esta fase, desde que tú recoges la muestra hasta que tú inyectas tu muestra en el equipo, que no haya alteraciones debido a inestabilidades de los metabolitos. La verdad, intentamos siempre que no pase mucho intervalo de tiempo desde que obtenemos nuestras células hasta que realizamos el análisis metabolómico en la plataforma. Pero sí que es verdad que seguimos un protocolo de extracción y que nos permite mantener bastante estable la muestra. Nosotros, al aislar las MSCs, lo primero que hacemos es congelarlas para, digamos, hacer una especie de quenching, intentar que ese estado metabólico inicial de la célula se mantenga al máximo. Vale, gracias. Gracias, Marta. Solo una pregunta muy rápida. En cuanto al rendimiento de las tres técnicas que utilizas para aislar las MDSCs, que es tan diferente, ¿realmente el proceso de aislamiento puede ser que estáis enriqueciendo una población o no por los propios procesos de aislamiento? ¿Sabéis si estáis infravalorando o sobrevalorando? Porque los rangos van de 0,86 a 38. ¿Os habéis planteado, sabéis en el tumor original esas proporciones realmente cómo se corresponden? Gracias. Sí que es cierto que ese es un dato que siempre nos ha llamado la atención, porque que un 40% de nuestra muestra original del tumor esté infiltrada por esta población de células, que es muy poco frecuente, pues llama la atención. Entonces, ese dato de rendimiento nosotros lo hemos obtenido haciendo una comparativa en cuanto a contagio celular. Células iniciales de nuestra suspensión celular y células finales de MDSCs aisladas. Es cierto que las biopsias de tumor, cuando nosotros empezamos a procesarlas, pues tienen bastante debris celular. Entonces pensamos que cuando realizamos el contagio celular estamos menospreciando la célula y realmente estaríamos partiendo de un mayor número de células que haría que ese porcentaje disminuyera. De todas formas, era un poco por comparar las tres técnicas y en las tres técnicas hemos partido de ese mismo tipo de tumor inicial. Entonces, en el peor de los casos estaríamos menospreciando la muestra de la misma forma las tres.
Bueno, pues pasamos ya a la última comunicación, que la presenta Carmen Peña, del Grupo de Investigación en Enfermedad de Alzheimer, y es titulada Peroxidación lipídica en enfermedad de Alzheimer, biomarcadores tempranos y de progresión. Cuando quieras, Carmen. Bueno, buenas a todos. Intentaré ser lo más breve posible, que estáis todos esperando al almuerzo ya, creo. Y como bien ha dicho Álvaro, voy a presentar parte del trabajo de mi tesis que realizó en el grupo de investigación en enfermedad de Alzheimer. Concretamente, hablaré sobre peroxidación lipídica en enfermedad de Alzheimer con utilidad como biomarcadores diagnósticos tempranos de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer creo que es una enfermedad que todos conoceréis, es la causa más común de demencia y actualmente la sufren alrededor de 55 millones de personas, pero estas cifras se espera que continúen aumentando y esto genera un gran impacto social y económico. Es una enfermedad compleja, aunque se conocen los dos mecanismos histopatológicos principales de la enfermedad son estos dos que hay aquí, la acumulación del péptido beta-amiloide formando las placas amiloides, las placas seniles, y la acumulación de ovillos neurofibrilares originados por hiperfosforilación de la proteína tau. Todo esto da lugar a una pérdida de sinapsis, que es la que finalmente genera la clínica de la enfermedad. Clínicamente se distinguen varias etapas, aunque la enfermedad es un continuo, pero podemos distinguir varias etapas en su curso. La primera de ellas, la preclínica, en la que estos mecanismos que os he comentado ya están en marcha, pero el paciente todavía no presenta ninguna sintomatología, ninguna pérdida de memoria, fallo atencional. A continuación se empiezan a presentar ligeros síntomas, lo que se conoce como la etapa de deterioro cognitivo leve, en la que el paciente todavía conserva su funcionalidad. Y por último, la etapa de demencia, en la que el paciente ya es dependiente y genera más problemas en su entorno. Por ello es importante obtener un diagnóstico en las etapas iniciales donde se pueda actuar sobre la enfermedad, ya que los tratamientos actuales han mostrado ser más efectivos en esas etapas iniciales. Actualmente el diagnóstico es complejo y requiere de diferentes técnicas. En primer lugar, una valoración neuropsicológica, que requiere gran tiempo por parte del personal y que además es bastante costoso para el paciente porque son muchas veces varias horas de valoración. Después, determinación de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo como amiloide o tau, que es un método invasivo que se obtiene por punción lumbar. Y por último, técnicas de imagen que suelen ser de elevado coste. Con todo esto lo que ocurre es que al final el diagnóstico acaba llegando tarde. Además de estos mecanismos que os he comentado anteriormente, amiloide y tau, se ha visto que el estrés oxidativo está estrechamente relacionado con estos mecanismos. En situaciones normales, las especies reactivas de oxígeno y los sistemas antioxidantes se encuentran en equilibrio, pero cuando este equilibrio se rompe, se produce una situación, un ambiente oxidante que puede dar lugar a la oxidación de diferentes biomoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos o lípidos. Y en este trabajo nos centramos específicamente en lípidos, por la alta concentración de estas moléculas en cerebro y específicamente en estos ácidos de aquí. Ácido araquidónico, ácido docosahexanoico y ácido adrénico, y específicamente en ese panel de lípidos que veis a la derecha. Los objetivos de este estudio fueron identificar potenciales biomarcadores y modelos diagnósticos basados en este panel de compuestos de peroxidación lipídica para la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas y de una forma mínimamente invasiva, en muestras menos invasivas que el líquido cefalorraquídeo. Y como objetivos secundarios fue desarrollar los métodos analíticos para determinar estos compuestos, seleccionar la muestra más óptima para la detección de la enfermedad de Alzheimer, desarrollar modelos para también las etapas preclínicas y el diagnóstico diferencial con otras enfermedades neurodegenerativas que muchas veces comparten sintomatología y estudiar la relación entre estos potenciales biomarcadores y las marcas de la enfermedad. Para ello se incluyeron en estos estudios pacientes de los grupos que veis ahí, pacientes controles con enfermedad de Alzheimer preclínica, con deterioro cognitivo leve por Alzheimer y con deterioro cognitivo leve por otras causas, no Alzheimer. Y se clasificaron en estos grupos atendiendo en cuanto al grado cognitivo, mediante valoraciones neuropsicológicas con esas escalas que veis ahí, y
se determinó si padecían o no enfermedad de Alzheimer con biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Los métodos analíticos que utilizamos en estos estudios fueron basados en cromatografía líquida de alta resolución acoplado a espectrometría de masas, y ahí podéis ver el tratamiento que realizamos a las muestras de plasma y orina, que son las que incluimos. En primer lugar, se desarrollaron dos modelos diagnósticos que predecían la probabilidad de padecer Alzheimer en individuos controles y casos con deterioro cognitivo leve asociado a la enfermedad de Alzheimer. En muestras de orina y plasma, el primero de ellos seleccionó 6 de los metabolitos que determinamos y el segundo 5. Y se obtenían un área bajo la curva de 0,68 y 0,88 respectivamente. Estos estudios ya mostraban una mejor capacidad del plasma para determinar la probabilidad de padecer Alzheimer, pero quisimos asegurarnos y realizamos un estudio en el que comparábamos estos resultados mediante diferentes modelos estadísticos, redes neuronales, PLS, y en todos ellos obteníamos una mejor capacidad del plasma. Por ello nos quedamos con esta muestra para nuestros siguientes estudios, y una vez habíamos visto que este panel de lípidos nos permitía diferenciar entre Alzheimer y pacientes controles, quisimos ver si también era útil para diferenciarlo de otras enfermedades neurodegenerativas con síntomas similares. Para ello se estableció un modelo diagnóstico en 2 etapas. La primera de ellas se basaba en el estado cognitivo con estas escalas de ahí, R-VANS y CDR, y se obtuvo una área bajo la curva de 0,99, y la segunda etapa, que estaba basada en estos marcadores, diferenciaba entre pacientes con Alzheimer y con otras enfermedades como vascular, DFTs, demencia por cuerpos de Lewy, etc. A continuación quisimos ver si estos marcadores también podían ser útiles en las etapas iniciales todavía más iniciales de la enfermedad, en las preclínicas, y este modelo nos permitió predecir la probabilidad de Alzheimer en pacientes sin ninguna sintomatología con un área bajo la curva de 0,96. Y por último, nos propusimos evaluar si estos marcadores tenían relación con la patología. Por un lado, con la atrofia cerebral, mediante la correlación entre escalas visuales de atrofia medial temporal, MTA, y también con la patología vascular. Y vimos que estos compuestos, PGF2-alfa, neuroprostanos y 17P17F2T diomisoprostano, mostraban relación. También los marcadores en líquido utilizados actualmente en diagnóstico como tau y p-tau mostraban relación con algunos de estos compuestos. Y por último también algunos de ellos mostraban relación con el estado cognitivo, con el dominio de memoria retardada de la escala R-VANS y con CDR, que es una escala más global del estado cognitivo. Por tanto, nuestras conclusiones fueron que los compuestos derivados de la peroxidación lipídica, como isoprostanos, neuroprostanos, etc., pueden ser determinados en fluidos biológicos como plasma y orina mediante un método analítico basado en HPLC masas, que estos compuestos pueden ser útiles para la detección de la enfermedad de Alzheimer, especialmente determinados en muestras de plasma, que estos compuestos pueden ser útiles en el diagnóstico también para las etapas iniciales de la enfermedad, las etapas preclínicas, así como para un diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades neurodegenerativas, y que estos compuestos muestran relación con la patología de Alzheimer, específicamente con la atrofia y con lesiones vasculares, también con el deterioro cognitivo y con los biomarcadores diagnósticos en líquido de la enfermedad. Muchas gracias al grupo de investigación en Alzheimer que realiza parte del trabajo, por supuesto a los pacientes que participan, al comité por permitirme presentar este trabajo y a vosotros por vuestra atención. ¿Preguntas para Mari Carmen? Ahora, nada, gracias. Quería preguntarte, los pacientes que aún no han mostrado esa sintomatología, ¿qué estrategia habéis llevado para reclutar a aquellos que pensáis que van de repente a presentar esos síntomas? Es complicado obtenerlos porque los obtenemos a partir de la unidad de neurología y muchos de ellos presentan quejas subjetivas. Algunos de estos, incluidos como preclínicos, presentaban quejas subjetivas, pero objetivamente no mostraban ningún deterioro en valoración neuropsicológica.
Y gran parte de los que están metidos en estos estudios provienen de un ensayo que se hizo hace tiempo, que se hizo un llamamiento a población general. Entonces, es complicado tenerlos. Creo que la N no es demasiado grande para estos pacientes, pero ahí fue gracias a un ensayo clínico que obtuvo bastantes participantes. Gracias. Sí. Muchas gracias por tu charla. ¿Habéis pensado en ampliar a otras neurodegenerativas, Parkinson, Huntington? No nos lo habíamos planteado porque no son los pacientes que vienen a nuestra consulta, pero sería muy interesante. Sí. Y el tema del neurofilamento, que siempre se ha venido utilizando como biomarcador de daño neurológico, que ya sé que no es tan bueno, ¿habéis mirado si hay algún tipo de correlación o incluso que los lípidos peroxidados no pueden ser mejores que el neurofilamento? Mejores, no sé. El neurofilamento, como dices, es bastante inespecífico. Para DFT sí parece que muestra bastante especificidad y relación con estos compuestos no. Hemos visto que sí están más altos en nuestros pacientes que en controles, sí, pero no sí muestran relación con estos compuestos en concreto, pero sería interesante evaluarlo. Gracias. Bueno, pues yo creo que por el bien de nuestra glucemia, muchas gracias a todos. Lo habéis defendido muy bien y os habéis ajustado muy bien al tiempo. Hola a todos. Por favor, os recuerdo que el comité científico y los participantes de la charla de pósteres, o sea, de la presentación de pósteres de ahora, tenéis 20 minutos para el coffee, ¿vale? Dad preferencia a estas personas, por favor. Y os recordamos que sigue en marcha el concurso de fotos. Aún estáis a tiempo para participar. Vale, y volveremos a media. La vuelta al por favor, la vuelta al salón de actos se realizará a las 12:30, no a las 12:15 como estaba previsto. Gracias.